Querida familia, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Desde las escuelas, por el momento ya no visitadas por maestros ni por niños, desde las escuelas y colegios que reclaman la presencia de sus alumnos, a maestros y maestras, a todos los que de una u otra forma se han preocupado por transmitir lo mejor, muchas bendiciones y gratas felicitaciones de mi parte. Recuerden que nuestro vecino a mano derecha es nuestro muy querido colegio empresarial, donde el entorno de nuestra comunidad se prepara más de 2.000 jóvenes y niños. A don Ramón, gran maestro, y a todos los maestros. Conozco, por ejemplo, a Isabel, que sube en una motico hasta la vereda. A los profesores de las veredas, maestros, gracias. Que nunca sobren las felicitaciones para quienes han hecho todo con amor, con entrega, a pesar de las pruebas. He pensado siempre en esa palabra, maestro, muy curiosamente pronunciada siempre con amor por mis papás. Se referían al profesor no como al profesor, sino al maestro. Y qué gran cariño le tenían al maestro, a los maestros. A mi primera maestra, Lilia Inés Giraldo, gracias por enseñarme a escribir, a leer, y hoy la recuerdo con grato cariño, porque uno nunca olvida esa persona que le enseñó a juntar las letricas para que hoy seamos aquellos que podemos, a través de este medio, con todo el corazón y en medio de esta prueba, decirles gracias. Mis queridos hermanos y amigos, esa palabra maestro la estuve investigando fuertemente y tiene muchas raíces y alude a muchas explicaciones, pero la que más me encantó cuando la investigué es la referencia que tiene con la palabra griega didáscalon o didascalia, que hace referencia a la enseñanza. Y entonces a mí me encanta siempre el inicio de los evangelios, porque siempre nos están recordando que Jesús dijo a sus discípulos, y Jesús le dijo a Pedro, y Jesús le dijo a Santiago, y Jesús le dijo a Felipe, y Jesús le dijo a sus discípulos
y hoy nos dice a nosotros. Entonces, el gran maestro de vida, de entrega, de testimonio y de amor es Jesús. Por eso a mi gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, qué felicidad servir para Él, ser para Él, aprender de Él, recibir de Él, como desde la sencillez de su enseñanza ha querido redimir la humanidad. Su enseñanza no tan fácilmente comprendida por el ser humano, y por eso hoy en día muchos no son cristianos, y aún sin ser cristianos a muchos les cuesta creer, porque Jesús no enseña lo fácil, no enseña lo fácil. Escuchar uno, por ejemplo, de la enseñanza del Señor, dejad que los muertos entierren a los muertos, no. ¿Cómo hace uno humanamente para a veces no alcanzar a llegar en la experiencia de un misionero, de un evangelizador, de un maestro, no estar ahí para el funeral de su ser querido? Y uno tener la obligación y la necesidad de seguir anunciando la palabra y de seguir hablando del Señor, sabiendo que el alma duele, pero que hay una recompensa interior, porque es enseñanza del Maestro. Si no alcanzas a estar en el funeral de papá o de mamá, no dejes de anunciar la palabra que da esperanza. Cómo nos sacude la vida con esas enseñanzas del Maestro. Y otras tantas, muchísimas enseñanzas. Uno de los evangelios culmina diciendo: si se escribieran en los libros no alcanzarían. Pero afortunadamente tenemos la sabia enseñanza del Divino Maestro en los evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas paulinas, en el apóstol Pedro, en el evangelista Juan y finalmente en el Apocalipsis. Y todo este resumen del Nuevo Testamento para pensar que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento por boca de los profetas culmina en el Maestro, que se entrega, que se sacrifica y que obviamente es gran Maestro, que se hace camino, verdad y vida. Hay uno de los apóstoles que a mí, como a todos, nos llama bastante la atención, pero usted no se había preguntado muchas cosas, por ejemplo, como Pedro. Yo les voy a hablar de San Pedro en breves apreciaciones. San Pedro a mí me impacta. ¿Saben por qué? Porque no era un hombre de mucha preparación académica, a diferencia de San Pablo. Cuando uno lee las cartas de San Pablo, uno se da cuenta que San Pablo, antiguamente llamado Saulo, fue instruido por uno de sus grandes maestros llamado Gamaliel. En cambio Pedro no tenía los suficientes conocimientos. Pedro era un hombre que madrugaba a pescar. ¿Cuándo fue a la escuela? Díganme, ¿cuándo fue a la escuela? Un hombre como Pedro, que tenía que sacar pescaditos para vivir de ello. Y ustedes me podrán preguntar: padre, ¿y qué nos quiere decir de Pedro? ¿Quién será para Pedro, para Pablo, que no conoció a Cristo, pero para el grupo de los apóstoles que siempre lo acompañaban, por ejemplo Pedro, Santiago y Juan, y todos los que los evangelios dicen a propósito del momento del llamado? Cuando Jesús va caminando, vio a Pedro, lo llamó, vio a Lucas, vio a Santiago.
Pero cuando pienso en Pedro, veo que hay un gran maestro. El gran maestro que, a pesar de no haber estado en el aula de clase, el gran maestro que, a pesar de uno no haberse leído todos los textos de filosofía o lo escrito en la época, y me remito a Pedro, quiero enseñarles que el gran maestro que nos permite hablar de una forma tan elocuente, tan profunda como narra la segunda lectura, ese maestro se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran maestro que, al inundar plenamente el corazón y el alma del divino Señor, transmite. Y por eso Pedro, cuando es llamado por Jesús, simple y llanamente suelta la red y entiende que el Señor no lo llama a engaño, que él después se equivocará y negará y dirá: yo no conozco a ese hombre. Pero Pedro siente la fuerza del Espíritu del resucitado. Y próximamente, en un par de semanas, vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, que es la acción del Espíritu Santo sobre la iglesia y que nos hace recordar que todos somos inspirados por el Espíritu de Dios. El hombre que no fue al aula de clase, pero que estuvo atento a lo que el maestro le enseñaba, ese hombre, después movido por el gran maestro de la vida interior, que es el Espíritu Santo, va a saber decir: glorificad en vuestros corazones a Cristo, Señor, y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, pero con mansedumbre y respeto, y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo. Que es mejor padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una vez para siempre. Como era hombre lo mataron, pero como poseía el Espíritu fue devuelto a la vida. Un campesino o un pescador que nunca se hayan sentado en un aula de clase o que nunca se hayan preparado leyendo y leyendo, no van a ser capaces de hablar así. O sea que hay un maestro espiritual y hay un maestro de la vida interior que se llama Espíritu Santo. Entonces Jesús, el maestro de nuestra vida, nos instruye con la gracia de su Espíritu Santo. Y usted tiene allá una maestra en su casa, y usted tiene allá un maestro en su casa. ¿Cómo se llama? Papito o mamita. Y usted le pregunta qué títulos tienen, y no tienen títulos, y te hablan con sabiduría, y te hablan con conocimiento de causa, y te hablan con una propiedad tal que se las ha revelado el Espíritu de Dios. Y como nosotros los de esta época creemos que no las sabemos todas, a veces hasta nos cuestionamos: pero ¿por qué mi papito y mi mamita saben eso? Porque los ilumina la gracia del Espíritu, el Maestro que a muchos nos hace falta. ¿Y por qué nos hace falta? Porque a veces no le pedimos al Espíritu de Dios. Estos grandes apóstoles que no se sentaron nunca en el aula de clase, pero sí se sentaron en una manga, en el piso, en la tierra, debajo de un árbol, para escuchar al Divino Maestro, fueron receptores de toda la sabiduría que plenifica el Espíritu de Dios. Y por eso hicieron de su vida un modelo de gratitud. Y por eso yo no me canso de agradecerle a todos los que se han entregado y a todos los que de una u otra forma
nos transmitieron la enseñanza. Gracias. Gracias y perdonen. Perdonen, queridos maestros, si su enseñanza fue maravillosa, pero el hoy de nuestra vida la cambia en lo que ustedes no nos enseñaron. Perdonen, maestros, si la corrupción se caló por allá en nuestros gobernantes. Perdonen, queridos maestros, si la violencia se adueñó de nuestra vida y eso no fue lo que ustedes enseñaron. Perdonen, queridos maestros, si con bombas se han volado miles de oleoductos, si con bombas se han volado miles de personas, que eso fue lo que ustedes no enseñaron en el aula de clase. Perdonen, queridos maestros, si ustedes que enseñaron a amar la vida, hoy el ser humano solo quiere destruirla. Perdonen si del aula de clase no salió el buen ciudadano, el honesto cristiano, sino el que está sembrando la división, el que simple y llanamente se opone a ese aprendizaje de la vida cotidiana, como ustedes lo hicieron durante tantos y tantísimos años. En nombre de tantos hay que pedirles perdón, porque yo no creo que un maestro enseñe a matar y que un maestro enseñe a destruir la vida. Y si este coronavirus es un invento de un pobre y triste maestro, entonces qué ironías las de la vida, qué ironías que no nos inspire el Espíritu de Dios, el gran maestro, sino que nos inspire el perverso enemigo de la vida, que es Satanás. Y yo creo que un maestro que tiene en su haber en el aula niños, jóvenes y mentes y conciencias, si instruye para mal, qué engañados hemos sido. Pero yo creo que un maestro enseña lo mejor, y lo que enseña un buen maestro es precisamente a comprender el misterio de la vida. Gracias a tantos buenos maestros, gracias por ser dispensadores de lo mejor, gracias porque si hoy estamos aquí valiéndonos de este medio, reciban ahí en sus oídos más profundos y espirituales la palabra gracias, que quisiera decir en mayúscula, porque yo me tengo que parar aquí para decir gracias, porque tuve siempre buenos maestros en la escuela, en el bachillerato, en el seminario, en la universidad y a lo largo de los estudios y las carreras que la vida y que la iglesia me ha permitido ejercitar y realizar. Gracias, porque un buen alumno recibe como enseñanza la esperanza. Lástima que a veces nos quiera ganar el espíritu del mal. Ese no da inspiración, ese destruye la existencia. Y un cristiano, desde la sana doctrina y desde la enseñanza del Divino Maestro, tiene que dejarse instruir por quien es el camino, la verdad y la vida, dejarse llenar por el Espíritu Santo y entender que en esa dinámica somos de Cristo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser dispensadores de lo mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.